Listo. Buenas noches. Continuando con lo que sería las ponencias en cuanto a semiología del proyecto Hermano Mayor de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, seguiremos con el tema de semiología de tórax. Está a cargo de nuestro ponente, Erickson Hidrogo Cruz, que es estudiante de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pasante en farmacogenómica clínica, Universidad San Martín de Porres en Lima, en el 2020, pasante en oncología en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Junín, 2022, pasante en metodología de la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima, en este mismo año, y es el vicepresidente de SOCIEN UNPRG 2022, ¿no? Cabe recalcar que terminada la ponencia tendremos una trivia para corroborar y repasar sus conocimientos. Bueno, doy pase a nuestro ponente, Erickson, para que nos puedas explicar tu tema. Ok, Cristian, gracias por la presentación. Buenas noches, chicos, con todos. ¿Me confirma si se escucha, por favor? Sí, sí se escucha, Erickson. Ok. Un momento, voy a presentar mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma si se observan? Sí, estimado, sí se observa. Ok, gracias. Muy bien. Sí, mil disculpas por la bulla que se escucha. Hay una bulla por acá cerca de mi casa. Espero me puedan escuchar, ¿no? Bueno, como ya me presentaba, mi nombre es Erickson Hidrogo Cruz, soy estudiante del 5º año y el día de hoy voy a hablarles sobre algo de semiología de tórax, enfocado al examen regional, examen físico de tórax, enfocado al aparato respiratorio. Antes de hablar de la exploración del tórax en sí, hablaremos sobre algunas generalidades, iniciando por la topografía torácica. Recordar que existen ciertas líneas que nos van a servir de referencia al momento de realizar el examen físico. Por ejemplo, tenemos la línea media esternal, como su nombre lo indica, está dada en la línea media del esternón. Tenemos la línea medio clavicular, que desciende por el punto medio de la clavícula. Y bueno, para identificarlo con precisión tenemos que reconocer ambos extremos del hueso, que es la clavícula, ¿no? Tenemos la línea axilar anterior, la cual desciende por el pliegue anterior de la axila, y en la cara lateral del tórax tenemos las tres líneas, ¿no? La línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. La línea axilar posterior por el borde del pliegue posterior de la axila, y la línea media axilar desciende del ápice de la axila. En la cara posterior del tórax tenemos la línea vertebral, que desciende verticalmente por las apófisis espinosas de la columna vertebral. Tenemos la línea escapular, que nace en el vértice de la escápula y desciende verticalmente paralela a la línea vertebral. También existen, aprovechando la imagen, algunos puntos de referencia que nos sirven para ubicar ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo,
En el varón, solamente en el varón, la mamila o el pezón se va a estar correspondido con el cuarto espacio intercostal. Entonces, teniendo esto como referencia, ya no sería muy necesario ponerme a hacer el conteo de costillas si es que me quisiera ubicar en el cuarto espacio intercostal, ¿no? Con lo que respecta a la escápula, tenemos que la espina, en su extremo interno, tenemos acá la espina de la escápula, en su extremo interno corresponde, está dado que está a la misma altura de la tercera vértebra dorsal o la T3, ¿no? Y el ángulo inferior de la escápula se corresponde con la séptima vértebra dorsal. Bien, a continuación las proyecciones pulmonares, también como parte del conocimiento de generalidad, tenemos que en la cara anterior del tórax se proyectan, pues, en el caso del pulmón derecho, el lóbulo superior derecho y el lóbulo medio, y una pequeña porción del lóbulo inferior. En el caso del pulmón izquierdo se proyecta, en su mayor parte, el lóbulo superior izquierdo. Los lóbulos inferiores se proyectan y se van a explorar mejor en la vista posterior, tanto el lóbulo inferior izquierdo y el derecho. Vemos que al nivel de la apófisis espinosa de T3 descienden pues las cisuras oblicuas o mayores que dividen al lóbulo superior izquierdo y al lóbulo inferior izquierdo y al lóbulo superior derecho con el lóbulo inferior derecho. Bien, en la cara lateral tenemos que se proyectan los tres lóbulos del pulmón derecho, donde nos va a permitir también tener una mejor exploración tanto del lóbulo inferior derecho como del lóbulo medio, ¿no? Tenemos que los pulmones, los ápices, se proyectan 2 a 4 centímetros por arriba del tercio interno de la clavícula, y en cuanto a su límite inferior, se podría decir, a nivel de la línea medio clavicular, llega hasta la sexta costilla, y a nivel de la línea medio axilar hasta la octava, ¿no? En la cara posterior, el borde inferior del pulmón llega hasta aproximadamente la décima vértebra dorsal. Bien, entonces, siempre es importante, y en el examen físico que van a practicar, tanto para aparato respiratorio como para cardiovascular, se van a utilizar el conteo de costillas o de espacio intercostales, ¿no? Para ello, la técnica es la siguiente. En realidad, según la bibliografía, varía un poco, pero al final llegan a lo mismo. Según Bates, un libro de exploración física, dice que se debe colocar el dedo en la curva hueca o la escotadura yugular o esternal, 5 centímetros de la inferior. Se debe palpar el ángulo esternal o de Luis, y adyacente al ángulo esternal o de Luis vamos a encontrar la segunda costilla con su cartílago costal, ¿no? A partir de ahí vamos a descender con 2 dedos por los espacios intercostales, recordando que cada espacio intercostal se corresponde con la costilla superior, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la primera costilla, inferior a ella va a estar el primer espacio intercostal. Entonces, para iniciar a contar las costillas, lo que primero debemos de palpar, acá tenemos el ángulo de Luis.
adyacente a ella está la segunda costilla, e inferior a él va a estar el segundo espacio intercostal, y de acá iremos descendiendo, contando cada uno de los espacios intercostales. ¿Y esto por qué es importante? Algunas aplicaciones clínicas que podemos darlo, ¿no? Por ejemplo, a nivel del segundo espacio intercostal, vamos a insertar una aguja, por ejemplo, para cuando tengamos un neumotórax a tensión, y de esta manera salvar al paciente. A nivel, por ejemplo, del cuarto espacio intercostal, se introducen las sondas pleurales. Y T4 nos sirve, ¿para qué nos sirve T4? Decíamos que se corresponde también con la cuarta costilla, ¿no? T4 nos sirve para ubicar, por ejemplo, el borde inferior de un tubo endotraqueal en una radiografía de tórax. Es importante recordar, por anatomía, ustedes ya lo habrán visto también, que las estructuras neurovasculares transcurren por el borde inferior de cada costilla. Ya esto nos orienta a que las agujas o las ondas que vamos a insertar por los espacios intercostales deben colocarse por los bordes superiores de estas costillas. Entonces, si yo quiero insertar una aguja en un neumotórax a tensión, lo insertaré en el segundo espacio intercostal, pero en el borde superior de la tercera costilla. ¿Qué otro punto de referencia, no? En la cara posterior tenemos las apófisis espinosas. Dentro de ellas, las más prominentes, puede que existan una o dos, ¿no? Del mismo tamaño. Si existe una, la apófisis espinosa más prominente va a ser de la vértebra C7, y si existen dos apófisis espinosas prominentes, van a ser de C7 y de la primera torácica, lo más probablemente. Entonces, también tenemos otros puntos de referencia, como por ejemplo el ángulo inferior de la escápula. Este ángulo inferior de la escápula se puede corresponder con la séptima costilla o con el séptimo espacio intercostal. ¿Y esto por qué es útil, no? Si yo ubico el vértice, el ángulo inferior de la escápula, inferior a él va a estar la octava costilla, y inferior a la octava costilla va a estar el octavo espacio intercostal. Y el octavo espacio intercostal, pues, va a estar también delimitado por la vértebra tanto T7 por arriba y T8 por abajo, ¿no? En ese espacio me va a servir, por ejemplo, para colocar o realizar una toracocentesis. Esta se debe realizar justo por arriba de la octava costilla. Bien, como recordar también anatómico, la tráquea se divide a nivel del ángulo de Loeys en la parte anterior y en la parte posterior a nivel de T4. Cabe recordar también, pues, que el bronquio derecho es más vertical y más grueso, se podría decir, dentro de la bifurcación de la tráquea. Por lo tanto, las neumonías por aspiración es más frecuente que afecte, pues, al lóbulo medio y al lóbulo inferior derecho. En cuanto a y ahora veamos la inspección del tórax, ¿no? En toda exploración física existen 4 pasos secuenciales que deben realizar en el examen físico. Está la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, primero observas, ¿no? La inspección consiste en observar. Para que lo recuerdes, primero cuando quieres conquistar a una chica, primero lo observas. Luego te acercas y
le das un beso, le das la mano, lo palpas, ¿no? O sea, tiene palpación. Luego, ya después de un tiempito, ya puedes percutirla. Y con el tiempo, quizá, si llegas a dormir con ella, podrás oír su corazón, podrás auscultarlo. Entonces, primeramente, la inspección. Tenemos algunas alteraciones generales que a simple vista uno me puede orientar a un diagnóstico, ¿no? No es que me van a dar un diagnóstico definitivo, sino que son signos orientativos hacia cierta patología, ¿no? Por ejemplo, si yo observo un paciente caquéxico, con un mal estado nutricional, pues me puede orientar hacia alguna patología neoplásica, ¿no? Un carcinoma broncógeno, o también me puede orientar, por ejemplo, a una tuberculosis, ¿no? Una enfermedad crónica. Entonces, también tenemos, por ejemplo, otros signos como, por ejemplo, el aleteo nasal, la utilización de músculos accesorios como por ejemplo el esternocleidomastoideo, me puede indicar pues una crisis asmática. El aleteo nasal sobre todo se observa pues en niños, ¿no? O en bebés, ya que todavía su cartílago está blandito todavía. Se puede observar con facilidad. No digamos que en el adulto no se va a poder observar, tal vez sí, pero con una mayor dificultad o con una menor frecuencia. Entonces, en la inspección vamos a observar piel, tejido celular subcutáneo y los músculos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la piel podemos observar, ¿qué tal si observamos un paciente que presenta ciertas telangiectasias, ciertas arañitas en el pecho? Entonces me indican que este paciente puede tener, me orienta que este paciente puede tener una hepatopatía crónica, ¿no? Si yo encuentro un paciente con ciertas vesículas, con ciertas costras, me pueden indicar tal vez la presencia de un herpes zóster, ¿no? Por ejemplo, también debemos de evaluar cicatrices, ya sea por traumatismos o por cirugías, ¿no? Es muy importante. Yo encuentro una cicatriz, si preguntarle al paciente, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo se realizó? Si le operaron, ¿de qué le operaron? Por ejemplo, también podemos observar atrofias musculares, parecido a lo que víamos anteriormente, a la caquexia, debido a procesos pulmonares crónicos, ¿no? Como la tuberculosis. Entonces, luego de hacer así una simple vista del paciente, vamos ya a empezar a observar más detalladamente, ¿no? Entonces, evaluamos el tórax sin movimiento, el tórax estático, y lo que se evalúa aquí principalmente es algunas deformaciones que puede tener el tórax. Entonces tenemos en el tórax normal, pues el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior. En un paciente, por ejemplo, que presente un enfisema, esto se altera, ¿no? Y vamos a tener que aumenta el diámetro anteroposterior y el tórax adquiere una forma de tonel. Entonces tenemos el tórax en tonel o enfisematoso. En pacientes que tienen deformidades de la columna vertebral, por ende van a deformar también el tórax. Entonces, en los pacientes que presentan cifoescoliosis, una alteración
de las curvaturas normales de la columna, vamos a tener un tórax cifoescoliótico. También podemos encontrar pacientes con pectus excavatum, ¿no? O tórax acanalado. Este pectus excavatum suele ser normal, se da por un mal desarrollo del diafragma, lo que genera este tipo de tórax. También tenemos el pectus carinatum o tórax en quilla. Bien, luego de evaluar el tórax sin movimiento, pasaremos a evaluar sus movimientos del tórax. Entonces, para ello, vamos a evaluar primeramente el tipo respiratorio. Hay que recordar que en la mujer el tipo respiratorio es de tipo costal superior, es decir, es predominantemente torácico. En cambio, el tipo respiratorio en el hombre es costo-abdominal. En el niño es abdominal. Esto también pueden presentar algunas alteraciones, ¿no? Por ejemplo, en la mujer, si es que esta presenta alguna fractura de costilla o una pleuritis, su patrón, su tipo respiratorio, que era costal superior, ahora pasa a ser costo abdominal, es decir, cambia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un hombre que su tipo respiratorio normal es costo abdominal, por ejemplo, en el caso de que tenga una peritonitis, ya no se va a observar tanto ese movimiento en el abdomen que se observa normalmente en el hombre, sino que va a pasar a ser un tipo respiratorio costal. Luego evaluaremos la frecuencia respiratoria. Entonces acá más es recordar terminología, ¿no? Que quizá ya la habrán visto. Por ejemplo, el aumento de la frecuencia respiratoria se denomina taquipnea y se va a encontrar en pacientes, por ejemplo, con fiebre, en pacientes que tengan anemia o en pacientes con ansiedad. Ahora, si el paciente, además de taquipnea, presenta un aumento de la profundidad de la respiración, es decir, son respiraciones rápidas y profundas, entonces a eso se le denomina polipnea o hiperpnea. La bradipnea va a ser una disminución de la frecuencia respiratoria. Aunque parezca tonto, es importante recordar la terminología porque al momento de que redacten la historia clínica, que les van a hacer redactar historias clínicas hasta por gusto, entonces el doctor siempre les va a exigir que empleen el término correcto. No me serviría, por ejemplo, si en mi descripción, no sé, una descripción cronológica, digo, paciente presenta taquipnea y respiraciones profundas. Entonces el doctor te va a decir, pero taquipnea más respiraciones profundas, ¿a qué es equivalente? Escríbeme con un término más médico. Entonces podemos poner polipnea, el más conocido, o hiperpnea. En cuanto a la amplitud respiratoria, si la amplitud respiratoria aumenta, es decir, tenemos respiraciones profundas, eso se denomina patipnea. Y si la respiración es superficial, a eso se denomina hipopnea. Entonces, existen ciertos factores que van a influir en la frecuencia y en la profundidad de la respiración. Tenemos, por ejemplo, factores que aumentan la frecuencia y aumentan la amplitud o la profundidad. Por ejemplo, en el caso de acidosis metabólica, en el caso de lesiones del sistema nervioso central, en los casos de ansiedad, que lo veíamos, intoxicación por ácido acetil salicílico, la necesidad de oxígeno en el caso de hipoxemia, y el dolor también me puede causar un aumento de la frecuencia respiratoria, un aumento de la amplitud. ¿Y qué me pueden disminuir? Lo contrario, ¿no? La alcalosis metabólica, lesiones del sistema nervioso central,
En los casos de miastenia gravis, los casos de sobredosis por narcóticos y una obesidad extrema. Es decir, los gorditos respiran más lentito. Entonces, también podemos, luego de evaluar la frecuencia respiratoria y la amplitud, evaluaremos el ritmo. Se dice que el ritmo respiratorio normal tiene una relación cronológica normal de inspiración, expiración y apnea. Esta relación cronológica normal es de 3, 2, 1. Entonces, existen ciertas alteraciones en el patrón respiratorio. Entre ellas, las más conocidas, tenemos, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. Este patrón respiratorio se caracteriza por respiraciones de profundidad creciente. Va aumentando la profundidad, llega un momento en que disminuye hasta que hace un periodo de apnea, es decir, para de respirar, luego de nuevo empieza y así sigue el ciclo. Este periodo de apnea suele durar entre 10 a 30 segundos. Este patrón respiratorio se dice que se da por una hipersensibilidad al CO2. Se da en pacientes con lesiones cerebrales, en pacientes también con insuficiencia cardíaca congestiva. El otro patrón respiratorio es el patrón de Biot. Este patrón respiratorio consiste en respiraciones de igual o distinta profundidad, pero hay periodos de apnea. Estos periodos de apnea suelen ser de diferente duración, ¿no? Puede que un periodo de apnea dure más y el siguiente dure un poco menos y así sucesivamente. Este patrón de Biot es característico de los pacientes con meningitis, por ejemplo. Y el otro patrón respiratorio, quizá el más conocido, es el patrón de la respiración de Kussmaul, ¿no? Que se caracteriza por una inspiración amplia, profunda y emite un sonido. Luego hay un periodo de apnea corto y luego hay una expiración. Es corta y quejumbrosa, el paciente suele quejar. Luego hay un periodo de apnea un poco más prolongada y de nuevo empieza con una inspiración profunda y ruidosa y así sigue el ciclo. Entonces, otro aspecto a evaluar en el tórax en movimiento es los signos de dificultad respiratoria. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente está teniendo dificultad para respirar? Entonces existen ciertos signos que me orientan a eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños, principalmente en el caso de los bebés, el aleteo nasal inspiratorio. Se van a mover las alas de la nariz al momento que el paciente inspira. Otro signo de dificultad respiratorio es el tiraje. El tiraje vendría a ser el hundimiento, como vemos acá, el hundimiento de los espacios intercostales o también de las fosas supraclaviculares o supraesternales. Eso se conoce como tiraje y me indica dificultad respiratoria. También me indica dificultad respiratoria la utilización de musculatura accesoria, como por ejemplo los músculos esternocleidomastoideos, los trapecios y los intercostales. Principalmente el esternocleidomastoideo y los trapecios, ¿no? Músculos accesorios. Tenemos también la respiración en balancín o respiración paradójica. Lo normal es que durante la inspiración el abdomen se eleve, ¿no? Pero en este caso, no. Durante la inspiración el abdomen se deprime y eso se conoce como signo de claudicación diafragmática.
Bueno, pasamos al siguiente paso. Una vez de inspeccionar al paciente, de observar, paso a tocarlo, a palparlo. Entonces, en la palpación vamos a ver tres cosas. La palpación general de las partes blandas, la evaluación de la elasticidad y la expansión torácica y el análisis de las vibraciones vocales. Entonces, en la palpación de las partes blandas vamos a evaluar alteraciones en la sensibilidad del tórax, ¿no? Esto me permite definir, tal vez si me llega un paciente con dolor torácico, me va a permitir diferenciar un poco si se trata de un dolor torácico de origen cardiovascular o tal vez es un dolor torácico de origen muscular o de origen osteoide, ¿no? Entonces, me permite definir si el dolor se origina en la caja torácica en sí o se origina en las vísceras que contiene, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, al momento de hacer la palpación, si el paciente me indica dolor y si yo al tocarlo aumenta este dolor, quiere decir que el problema se origina en la caja torácica. Si el paciente ya tiene un dolor y si yo al momento de palparlo el dolor no cambia, entonces el problema no es ahí, no es muscular ni es óseo. Por ejemplo, un problema de la caja torácica, el síndrome de Tietze, que se origina en los pacientes con una osteocondritis de costillas o de esternón, ¿no? En pacientes también, por ejemplo, que presenten fracturas o en pacientes que presenten fisuras, me va a permitir identificarlo, y en pacientes que presenten algunas neuralgias intercostales, ¿no? Alguna alteración del nervio, también me puede estar originando este dolor torácico. Otro aspecto de evaluar en la palpación general es el frémito brónquico o roncus palpable. El frémito viene a ser más que una vibración de la pared torácica que que puede ser palpable, ¿no? Y esto se puede palpar cuando existen, por ejemplo, secreciones espesas en el árbol traqueobronquial. En el momento que el paciente respira, hace movimiento de estas secreciones y transmite, pues, cierta vibración a la pared torácica. También es importante evaluar las adenopatías. Las adenopatías es importante, ya que me indican, pues, generalmente presencia de una neoplasia. Y por ahí escuchaba que no es tan relevante evaluar ganglios, ya que se observarían a simple vista. Y no es así. Los ganglios no se suelen observar a simple vista. La única forma de detectarlos es en la palpación, salvo que sea pues un ganglio, no sé, ya demasiado voluminoso para yo observarlo así a simple vista, ¿no? Entonces, a nivel del tórax, evaluar ganglios supraclaviculares, ganglios axilares y ganglios de la pared lateral. Esto podría indicar, pues, cáncer en neoplasias, cáncer broncógeno y, por ejemplo, también en el caso de la tuberculosis. Siempre, cuando tengan la oportunidad de rotar y tengan un paciente, pues, un paciente oncológico, lo primero que les va a pedir el médico es evaluar ganglios. Evaluar ganglios porque esto me indica, y hay ciertos criterios que me indican el estadio en que se encuentra esa neoplasia. Existen pues cierta clasificación y ciertas características, incluso de acuerdo al tamaño del ganglio que tú llegues a palpar,
el estadio de esa neoplasia, ¿no? Entonces, ahora pasamos a ver un poco de la semiotecnia, que vendría a ser la técnica de la palpación. En la palpación, como le mencionaba, identificar zonas hipersensibles, notar cualquier crepitación palpable. El término crepitante o crepitación es un sonido, pues, parecido o similar a lo que ustedes frotan su cabello. Si ustedes quieren saber cómo es un ruido crepitante, ahora por la virtualidad tal vez no tengan la oportunidad de escucharle a un paciente, pero frótese el cabello y eso indicará un aproximado de cómo es un crépito, ¿no? Valorar cualquier anomalía cutánea, como masas, en el caso, por ejemplo, de ganglios o algún trayecto sinuoso. Luego vamos a realizar la prueba de la expansión torácica. Para ello, cuando estamos evaluando al paciente de la parte posterior, para recordar también que la evaluación del tórax se realiza generalmente cuando uno evalúa la porción posterior del tórax, se evalúa al paciente sentado. La parte anterior del tórax se evalúa en la posición supina o acostado para tener una mejor comodidad, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una paciente mujer, me haga mucho más fácil mover su glándula mamaria para poder auscultar, ¿no? Entonces, en la prueba de la expansión torácica, desde la exploración posterior, ubicamos los pulgares a nivel aproximadamente de la 10ª costilla. ¿Cómo evalúo cómo encuentro la 10ª costilla? Bueno, ya les expliqué algunos métodos para contar las costillas y algunos puntos de referencia. También de las costillas también se pueden contar por la parte posterior, no solamente por la parte interior. Así es que si yo quiero contar por la parte posterior, se cuenta de abajo hacia arriba. Cuento la 12, 11 y llego a la 10, ¿no? Entonces, a nivel de la 10ª costilla, yo voy a formar un pequeño pliegue a nivel de la columna y luego pido al paciente que inhale profundamente. Al inhalar el paciente, su caja torácica se distiende y por lo tanto mis pulgares se van a separar y voy a evaluar pues la distancia entre estos pulgares durante la inspiración y observar la simetría si es que ambos emitórax se expanden de igual forma, ya que si se presenta una disminución unilateral de la expansión del tórax o su retraso, esto nos podría indicar un cuadro, por ejemplo, de fibrosis crónica pulmonar o de la pleura subyacente. Puede también indicar pues, un derrame pleural, en el caso de una neumonía lobular, dolor pleural con rigidez muscular. Una vez hecho la palpación, pasamos a la percusión. En cuanto a la técnica de percusión, los libros lo describen de diferente manera. Algunos lo hacen con un solo dedo, con el dedo medio, y otros lo hacen con 2 dedos, el dedo medio e índice. En este caso vamos a ver esta técnica que es con un solo dedo, el dedo medio, y se va a utilizar en un examinador o un médico diestro. Se usa el dedo medio de la mano izquierda y a ese dedo toma el nombre de flexímetro. Y con el dedo de la otra mano, con el dedo medio de la mano derecha, vamos a golpear
a este dedo de la mano izquierda, y a este dedo medio de la mano derecha se conoce como flexor. Entonces vamos a percutir de esta manera al tórax para un mejor, para una mejor audición. Vemos que los otros dedos de la mano, el único dedo que toca el tórax es el flexímetro. Los otros dedos no tienen que tocar el tórax porque eso alteraría el sonido que vamos a escuchar. Recordar también que el golpe que se da con el dedo flexor es con la punta del dedo y no con la yema, ya que de esa manera obtendremos un mejor sonido, ¿no? Por eso es importante pues también tener que el examinador tenga las uñas recortadas, ya que si tenemos las uñas largas, pues obviamente que nos vamos a lesionar acá en el nudillo de la articulación interfalángica distal. Entonces, la percusión del tórax, acá nos hacen una recomendación de cómo percutir, ¿no? Siempre comparando cada hemitórax. Percutimos el hemitórax derecho, luego el izquierdo, y así vamos bajando, como podemos observar en forma de escalera, acá en la imagen. Entonces, al percutir, vamos a obtener diferentes sonidos que adoptan diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, según esta bibliografía, tenemos el sonido llana o bemol, que tiene una intensidad relativa escasa, un tono relativo alto, una duración breve, y un ejemplo de localización de cómo se escucha este sonido es, por ejemplo, al percutir el muslo. Y patológicamente lo podemos encontrar en el tórax a nivel pulmonar cuando existe un derrame pleural masivo, ¿no? Otro tipo de sonido es el mate. Este sonido es un ejemplo de localización, es por ejemplo cuando uno percute el hígado. El tipo de sonido resonante, según esta bibliografía, es el sonido adecuado, que es de un pulmón saludable. En el tipo de sonido hiperresonante, por lo general, no hay una localización específica donde ubicarlo, y lo encontramos pues generalmente en una bronquitis crónica simple, en un paciente con EPOX o en un paciente con un neumotórax. El otro sonido es el sonido de tipo timpánico. Este sonido timpánico se asemeja, por ejemplo, al cuando uno percute en la burbuja gástrica, o por ejemplo cuando uno infla el cachete o infla el carrillo y uno percute, más o menos eso es el sonido de tipo timpánico. Bueno, esto según la bibliografía más usada, que es el Argente. Tenemos que los sonidos obtenidos por la percusión del tórax tenemos 3 principales y 2 secundarios. Los 3 principales tenemos el tipo de sonido sonoridad, matidez y timpanismo. El tipo sonoridad me indica un pulmón aireado y su forma más pura, o sea, más clara, lo podemos escuchar al percutir en la zona infraclavicular. El sonido de tipo matidez es cuando un pulmón está privado totalmente de aire y lo podemos escuchar
en los casos de neumonía, en los casos de atelectasias, en los casos también de derrames pleurales, ¿no? Ya que en los derrames pleurales el líquido se interpone entre el pulmón y la caja torácica, por lo tanto me genera un sonido de tipo matidez, y pues este sonido, como lo mencionabas, es idéntico al percutir una víscera como por ejemplo el hígado. El sonido de tipo timpanismo se percibe pues al percutir órganos que contienen solo aire. Estos se asemeja, por ejemplo, a percutir, como mencionábamos, el estómago o intestinos en el espacio de trauma. Y patológicamente a nivel pulmonar se observa pues en los casos de un neumotórax. Los otros sonidos secundarios tenemos el sonido de submatidez, que es un sonido mate pero con mayor sonoridad y un tono más grave. Se produce cuando el pulmón tiene una menor cantidad de aire o cuando el pulmón está sobre un órgano sólido. Por ejemplo, a nivel de la quinta costilla, podemos percutir la submatidez hepática, ya que a este nivel el pulmón y el hígado se pueden estar sobreponiendo. En los casos de hipersonoridad, lo vamos a encontrar en pulmones que están hiperairados, por ejemplo, en las patologías como el enfisema, las crisis asmáticas y los neumotórax. Luego de percutir, pasamos a la auscultación. Las técnicas de auscultación, por ejemplo, se recomienda que antes de iniciar la auscultación se pida al paciente toser 1 a 2 veces. Esto me permite liberar un poco la vía aérea por si tenga alguna secreción o alguna atelectasia, y me puede generar sonidos extraños no muy relevantes. Entonces, antes de iniciar, se recomienda al paciente toser 1 o 2 veces. Luego se escuchan los ruidos respiratorios con el diafragma del estetoscopio, después de instruir al paciente que respire profundamente a través de la boca abierta. ¿Qué pasa si yo me demoro demasiado al explorar y el paciente está eliminando? Podemos indicarle que empiece a respirar de manera normal y luego unas 2 o 3 respiraciones normales y luego continuamos de nuevo con el examen. Siempre se coloca el estetoscopio directamente sobre la piel, ya que la ropa o algo que esté entre la piel y el estetoscopio puede interferir con la transmisión del sonido, ¿no? Se utiliza también para auscultar al paciente en la porción posterior el patrón de escalera, ¿no? Y recordar siempre la proyección de los lóbulos pulmonares sobre la pared torácica. Es decir, si yo ausculto por la cara anterior del paciente, voy a estar auscultando en la parte derecha el lóbulo superior y el lóbulo medio. Es muy probable que yo no logre auscultar por la cara anterior el lóbulo inferior. El pulmón izquierdo, si yo ausculto por la cara anterior, voy a auscultar el lóbulo superior nada más. Ahora, para auscultar el lóbulo inferior, pasa a auscultar al paciente por la parte posterior. Entonces, ahí sí se ausculta mejor el lóbulo inferior. Y lo que siempre se nos olvida es auscultar las caras laterales.
Las escalas laterales es muy importante evaluar, ya sea en la auscultación o en todos los demás procedimientos. Siempre se nos olvida, pero es muy importante recordar, ya que existen ciertos lóbulos, por ejemplo pulmonares, que se tiene un mejor acceso por la cara lateral. Bien, ahora vamos a hablar sobre las características de los ruidos respiratorios en la auscultación, pero los ruidos respiratorios normales que uno puede escuchar en un paciente sano, ¿no? Entonces, veamos los ruidos vesiculares. Habrán escuchado, o habrán leído, o habrán visto que colocan las historias clínicas: murmullo vesicular pasa en ambos campos pulmonares. La típica, la clásica, y se repite y haces un copy-pega nomás. Entonces, los murmullos vesiculares son ruidos respiratorios, ruidos inspiratorios que duran más que los expiratorios. Tienen una intensidad escasa, un tono relativamente bajo, y pues obviamente se escuchan normalmente en los campos, en los pulmones, ¿no? En los campos pulmonares. Entonces, he ahí por qué se coloca murmullo vesicular. Son ruidos normales. Es decir, si tú colocas murmullo vesicular, tu paciente no tiene nada que afecte a su pulmón. Ahora, ruidos broncovesiculares. Los ruidos broncovesiculares son ruidos inspiratorios y expiratorios, son equivalentes, tienen una intensidad intermedia y un tono intermedio, y a menudo se auscultan en el primer y segundo espacio intercostal de la cara anterior y entre las escápulas. Como vemos acá, entre las escápulas se auscultan los ruidos broncovesiculares, y entre el primer y segundo espacio intercostal. Tenemos los ruidos bronquiales, son ruidos expiratorios que duran más que los inspiratorios, tienen una intensidad alta, un tono relativamente alto, y se auscultan sobre el manubrio. Son las vías aéreas proximales más grandes, ¿no? El otro tipo de ruido es el ruido traqueal. Estos ruidos son ruidos inspiratorios y expiratorios, son casi equivalentes, tienen una intensidad muy alta, tienen un tono relativamente alto y se auscultan, como su nombre mismo lo dice, sobre la tráquea, es decir, en el cuello. Bien, ahora veamos los ruidos respiratorios anormales, también llamados ruidos accesorios o ruidos adventicios. Estos pueden ser de tipo estertores o crepitantes, y las sibilancias y los roncos. Los estertores son de carácter discontinuo y las sibilancias van a ser de carácter continuo. Los estertores son intermitentes, no musicales y breves. Son como puntos en el tiempo, y existen estertores finos y estertores gruesos. Los estertores finos, bueno, son, como su nombre lo dice, son suaves de tono, son suaves y de tono alto, ¿no? Los estertores gruesos son de volumen algo mayor. Las sibilancias, como mencionaba, son ruidos respiratorios continuos y son de carácter sinusoidal, musicales y prolongados, pero no necesariamente persistentes durante el ciclo respiratorio. Estos son más bien, los declaran como puntos, y estos son un poco más prolongados, son como guiones en el tiempo. Las sibilancias presentan un tono relativamente alto. En cambio, para diferenciarlo de los roncos, que tienen un tono relativamente bajo, con cualidades pues de un ronquido, ¿no? Clínicamente pues nos orientan estos sonidos, por ejemplo, si escuchamos estertores, nos pueden indicar que
Se trata de anomalías que afectan el parénquima pulmonar, por ejemplo, como la neumonía, la enfermedad pulmonar intersticial, la fibrosis pulmonar, atelectasias, insuficiencia. En los casos de insuficiencia cardíaca también, porque me generan pues los edemas, ¿no? Los edemas agudos de pulmón. Y en el caso de las vías aéreas, como las bronquitis y las bronquiectasias. Las sibilancias, en cambio, me orientan al problema que es más en las vías aéreas. Los estertores más al parénquima y los sibilantes a las vías aéreas. Estas vías aéreas se encuentran constreñidas, en el caso, por ejemplo, del asma, el EPOC y la bronquitis. Bueno, a continuación, un pequeño caso clínico para recordar lo que habíamos estado hablando. Dice, Olivia, de 21 años, consulta en la guardia de emergencia médica por presentar dificultad respiratoria de reciente comienzo. No fuma ni ingiere fármacos ni tiene antecedentes clínicos de importancia. En el examen físico usted observa hundimiento de la fosa supraesternal y supraclavicular durante la inspiración. Utilización de músculos accesorios de la respiración y expiración prolongada. Entonces, surgen tres preguntas. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? ¿Qué otros hallazgos del examen físico le ayudaría a definir mejor el cuadro? ¿Y cuál puede ser la causa? A ver, si es que no se han dormido hasta ahora, quisiera que me contesten al menos una de las tres preguntas en el chat. Optaría, por ejemplo, por la pregunta, ¿qué otro hallazgo del examen físico ayudaría a definir mejor el cuadro? A ver, si pueden colocar en el chat rapidito, si no, continuamos. Bueno, creo que estamos contra el tiempo también. Continuamos. Bueno, la pregunta, por ejemplo, ¿qué otro hallazgo del examen físico le ayudaría a definir mejor el cuadro? Los hallazgos del examen físico sugieren un cuadro de dificultad ventilatoria por obstrucción aérea intratorácica. Esta era más o menos la impresión diagnóstica que podría tener. Ahora la pregunta que decía, ¿qué otro hallazgo del examen físico le ayudaría a definir mejor el cuadro? Tenemos, por ejemplo, que auscultar al paciente, ¿no? La auscultación de roncos y sibilancia diseminada en ambos campos pulmonares confirmaría la presunción clínica de un cuadro obstructivo. Sobre la pregunta, ¿cuál podría ser la causa? Otro examen que se podría solicitar, creo que decía también, una solicitud de un examen funcional respiratorio con evaluación de las respuestas a los broncodilatadores es obligatoria, ¿no? En los casos de obstrucción. Y en este caso, la falta de antecedentes de otra enfermedad podría hacer pensar que es un cuadro de asma debutante, de un primer episodio de asma. Bueno, a continuación el artículo. Este es un reporte de caso de hemoptisis, trauma de tórax con inicio tardío de síntomas. El reporte de caso, en resumen, se trata de una mujer de 28 años que presenta hemoptisis con manifestación tardía de trauma torácico penetrante, antecedente de trauma de 9 años antes de consultar y de hemoptisis de 3 años de evolución. Los estudios radiológicos demostraron lesión cavitada en lóbulo inferior derecho. Se realizó lobectomía inferior derecha con el hallazgo de un cuerpo extraño, un fragmento de madera en tejido pulmonar. Luego de la extracción, el paciente se encuentra con una buena evolución. En este reporte de caso llegan a la conclusión siguiente.
La hemoptisis se define como la expectoración de una cantidad variable de sangre proveniente de los bronquios o del parénquima pulmonar. Una de las causas de esta se puede explicar por la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea o el parénquima pulmonar. El diagnóstico se puede realizar a través de pruebas dirigidas, en este caso la broncoscopía, y el tratamiento puede ser por una misma vía diagnóstica mencionada anteriormente o por tratamiento quirúrgico para la expectoración del cuerpo extraño. Bueno, las referencias bibliográficas que se han utilizado es el clásico Argen de Semiología Médica y una guía de exploración física de historia clínica, Bates, que si bien es cierto, no lo usan mucho en la facultad, pero me parece a mí muy ilustrativa en la parte de semiotecnia, ya que te explica paso a paso cómo realizar cada exploración, cada examen. Y bueno, el Argente es un libro un poco más teórico, no te explica mucho el procedimiento, y en el caso de la guía, no te explica mejor los procedimientos, ¿no? Terminamos con esta frase: el secreto de mi éxito fue rodearme de mejores personas que yo. Es muy importante tener mentores, tener personas que nos orienten para seguir adelante. Eso sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Erickson, por tu ponencia. Bueno, si alguno de los asistentes tiene pregunta, puede escribirlo o prender su micrófono, por favor. Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, vamos a pasar a la trivia, para, para lo cual voy a enviárselas aquí al chat. Pueden observarlas y por favor ir ingresando.
2 minutos e iniciamos la trivia. Por favor, vayan uniéndose para poder comenzar. Bueno, iniciamos la trivia.
para que culmine la